ve introduciendo. Muy bien, continuamos con más comentarios. Este es su programa Agenda Libre a través de Tora TV, el canal que te gusta, canal 69 de Claro, 28 de Aster, cubriendo toda la República Dominicana y mucho más allá. Transmisión al mundo online en tiempo real a través de nuestro streaming de video en High Definition. También transmisión en redes sociales y la poderosa plataforma de YouTube Tora TV con más de 950,000 suscriptores. Henry Núñez. Sí, señor. Bueno, Charlie, usted hablaba al inicio del programa, hablábamos que íbamos a dejar para este segundo bloque un pequeño análisis, un breve análisis sobre algunas cosas de las que reflejó la encuesta Gallup que se ha estado presentando en el periódico de circulación nacional Diario Libre los días lunes y martes. Entonces, hay unas láminas que le hemos pasado a José para que la vaya presentando y nosotros ir analizando algunas de las preguntas que salieron en la encuesta Gallup. Hay una que usted hacía referencia, que era el posicionamiento de los partidos políticos, ahí está. Entonces, dice la encuesta Gallup, ningún partido tiene hoy apoyo para irse en primera vuelta en el 2028. Aquí se le otorga, está en pantalla, José. Bueno, Perfecto, sí. aquí se le otorga un 30.4 al Partido Revolucionario Moderno, Partido Fuerza del Pueblo 19.6, Partido de la Liberación Dominicana 19.5. Fíjate, Partido Revolucionario Dominicano 1.5, me sorprende, porque estaba en un 0 punto y pico, y de hecho fue menos de un 1% en las elecciones. Pero fíjese el partido ninguno, 23.5. Ahí está la decisión que puede cambiar el escenario. Tanto el PLD como Fuerza del Pueblo, el que desarrolle un mejor plan estratégico de crecimiento, podría captar ese 23.5% que representa a aquellos que no tienen ningún candidato, ¿no? Pero eso es al día de hoy. De aquí a 2 años ese ninguno puede todavía seguir creciendo. Hay partidos ahí que han disminuido y solamente el PLD, por supuesto, junto con ninguno, esta encuesta refleja que ha tenido un crecimiento. Tanto el PRM como la Fuerza del Pueblo, conforme a los resultados de las elecciones del 2024, como partido, han disminuido. PRM 30.4, Fuerza del Pueblo 19.6. Un dato importante, Henry Núñez y amigos televidentes, que arroja esta encuesta, es que el Partido Revolucionario Moderno y en este caso Luis Abinader ha bajado 26 puntos. Es posible que esos 26 puntos que ha perdido el PRM y el presidente Luis Abinader estén repartidos entre Fuerza del Pueblo, entre PLD y entre ninguno. El problema es que esos 26 puntos que ha bajado el partido de gobierno sean los que están ubicados en 23.5. Sobre todo en ninguno, que ha tenido un crecimiento. Ninguno, respecto perfecto. a la última encuesta publicada en febrero del 2025 de la Gallup, tenía el ninguno 18%. Hoy, bueno, en esta semana se presentó en Gallup con 23.5, un crecimiento de 5.5%. Y está distribuido entre ninguno y el Partido de la Liberación Dominicana, que si usted toma en cuenta que sacó un 10% hace 2 años en las elecciones, y esta encuesta ahora lo presenta con un 19.5, casi duplica. Evidentemente, Henry Núñez, que esta encuesta que coloca en un nivel de empate al Partido Fuerza del Pueblo y al Partido de la Liberación Dominicana, evidentemente que ha envalentonado a los PLDistas, pero sobre todo al expresidente Danilo Medina, que ahí tenemos un corte, por favor, José, lo que dice Danilo Medina con relación al posicionamiento del Partido de la Liberación Dominicana, de modo que tanto Fuerza del Pueblo como el PLD tendrán en esta recta de las próximas elecciones que disputarse ese 23.5% que representan los que no tienen ningún candidato, ningún partido preferido. Y el PRM, entonces, buscar la manera de ver cómo empieza a contentar al pueblo dominicano, porque en 2 años, un 27% menos es un porcentaje importante. Se le complica al partido de gobierno porque es natural el desgaste que sufren los partidos en el gobierno, el descontento de la sociedad
con una crisis económica que se ha acrecentado, con altos niveles de delincuencia y de inseguridad. Es muy difícil que un partido, un gobierno y un partido ya en la recta final de su mandato pueda remontar, sobre todo si tomamos en cuenta que Abinader no será el candidato presidencial. O sea, de los aspirantes a la candidatura presidencial en el PRM, ¿cuál tendrá la fuerza suficiente de convencer a los dominicanos que puedan pues remontar y recuperar esos 26 puntos que ha perdido en este caso el PRM y el presidente Luis Abinader? O sea, ¿quién podría ser? Yayo San Lobatón. No. El señor Collado. Pudiera la ser. Señora Carolina Mejía. Entre ellos dos. Entre Carolina y David Collado. No volver a obtener el 26% que al día de hoy, según esta encuesta Gallup, tienen menos que el porcentaje que obtuvieron en el 2024, porque yo soy de los que cree que es difícil volver a eso. Y antes de pasar a esta otra lámina, quiero explicarle eso. Sí, pero antes de escuchar tu valoración y tu opinión en torno a esto, aquí vemos que tanto el PLD como Fuerza del Pueblo, si analizan una futura alianza electoral, pues será suficiente para sacar al PRM del poder. Solamente poniéndose de acuerdo, porque lo que dice la encuesta Gallup es que hoy nadie gana en primera vuelta. Entonces, y un partido que está en el gobierno y que viene en descenso, porque a 2 años, un 30% indica que usted tiene que a partir de ahora, faltando 2 años para las elecciones, o hacerlo perfecto, que es muy difícil. Que es muy difícil. Hay situaciones adversas con la crisis que existe a nivel mundial por el caso del petróleo. Claro, pero ya decía el presidente Fernández ayer en La Voz del Pueblo que, de acuerdo a lo que decía Leonel Fernández, que el propio partido de gobierno, antes de que surgiera esta guerra del Medio Oriente, había creado su propia crisis interna en República Dominicana, la crisis económica. Y ni hablar de eso, porque mientras se habla de crisis económica y que el petróleo va en aumento, dentro de las medidas que se han tomado, por ejemplo, que está el recorte de los partidos políticos, el 50%, que yo no estoy de acuerdo con eso. Ni tú ni nadie, ni los partidos, ni yo tampoco. No, pero que eso sí es verdad. Usted me hablaba. Es un golpe a la democracia. Usted hablaba ahorita de la Constitución, y claro, eso sí estaría atentando un sistema político estable, una paz social que se vive en la República Dominicana y que, de hecho, es la envidia, es el ejemplo de los países latinoamericanos, porque tenemos un sistema fuerte. Y usted atentar contra ese sistema que fue aprobado en el Senado, el hecho de que el presupuesto, el Congreso, se reservó un presupuesto a los partidos políticos. Bueno, pero que de hecho ya hasta el presidente de la Junta Central Electoral dio una declaración antes de ayer diciendo que está en contra de eso. Entonces, esa medida que hablaba el director de presupuesto, que a partir del 1 de julio va a enviarse al Congreso de la República para que se apruebe la disminución en un 50% de los partidos políticos del presupuesto, ya tiene el rechazo de muchísimos sectores. Así y pues va a encontrar, hasta ahí sí yo entiendo que también los partidos políticos, si atentan con eso, se van a tirar a las calles. Ahí yo entiendo que sí, porque realmente es una lucha desigual. Pero hay un dato, Henry. Por eso yo entiendo que el presidente Luis Abinader cometió un error político, estratégico, con reducir un 50% del presupuesto a los partidos políticos. ¿Por qué? ¿Qué partido de oposición se siente motivado a establecer un acuerdo con el PRM con vista a las próximas elecciones? No, ¿qué partido al que se le va a reducir el presupuesto de los fondos públicos del Estado para que estos partidos puedan subsistir? ¿Qué partido de oposición, de los partidos pequeños, de los partidos bisagra, se sentirán motivados para acudir aliados al PRM en las próximas elecciones? Bueno, pero sería el único partido con el que la mayoría, precisamente, a lo mejor es una jugada del presidente Abinader, porque aunque el propio PRM se va a reducir el 50% también, es el partido que está en el gobierno. Sí, pero el PRM no le hace falta, esos recursos. Es lo que le estoy diciendo. Entonces, porque tiene los recursos del Estado. Es lo que le estoy diciendo. Entonces sería el partido que más garantía le diera a esos partidos bisagra, como usted dice, y sería el partido al que todo el mundo quisiera ir aliado,
porque estando en el gobierno, teniendo los recursos del Estado, es el que le garantiza más fácil el triunfo a esos partidos bisagra. Entonces puede ser una jugada también del presidente Abinader, pero yo de manera particular creo que eso no va a darse, no va a pasar. Bueno, yo te decía, por favor, José, el director nuestro, que esto ha permitido, esta encuesta y los errores que ha cometido Luis Abinader han permitido que en el PLD surjan aires triunfalistas. Y aquí tenemos un video con unas declaraciones pronunciadas. Vamos a ver primero, por el candidato presidencial del PLD, vamos a ver a Danilo. el presidente Danilo Medina. Perfecto. Sí, porque él puso una lámina que quisiera yo analizar luego de las declaraciones de Danilo. Después de Danilo Medina continuamos con esa lámina. Sí. Es lo que creen y lo que no han desmayado en la lucha por el que el PLD retorne. Porque si hay un militante político que tiene que estar orgulloso, es el militante del Partido de la Liberación Dominicana. Porque qué gobierno hicimos nosotros en el tiempo que le tocó al PLD gobernar a nuestro país. El PLD ha honrado el pensamiento del compañero Juan Bosch. Y ustedes tienen que sentir un profundo orgullo. La gente está comparando cómo se vivía y cómo se vive. Y su conclusión es que con el PLD se vivía mejor. De eso no hay duda. Tienen que salir a decírselo a la gente. Recalcarles que con el PLD se vivía mejor, porque el dolor de la pobreza lo conoce el Partido de la Liberación Dominicana. Yo te lo dije, Henry, que Danilo Medina está motivado, está empoderado con el PLD. Danilo Medina está haciendo su trabajo porque creo que en estas elecciones el PLD se está jugando todo, en las próximas elecciones del año 2028. Y para muestra un botón, usted vio que en la lámina anterior como partido aparecían prácticamente en un empate Fuerza del Pueblo y el PLD según la encuesta Gallup. Sí. Yo quisiera saber y me pregunto yo, ¿por qué Diario Libre no ha publicado, cuando José presente la próxima lámina, no ha publicado esa pregunta, esa parte de la encuesta? Y si no es así, sí, esa. Y si no es así, alguien que me desmienta. Porque esa fue una pregunta que se hizo en la encuesta Gallup. Adelante, José. Mire qué dice esa pregunta. Si las elecciones fueran hoy, ¿por cuál candidato usted votaría en mayo del 2028? Lea usted mismo el porcentaje. Bueno, por Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, 43%. No lo publicó Diario Libre. No lo publicó, pero siga con los demás. David Collado, 28%. Gonzalo Castillo, 18%. Y los indecisos, un 11%. Lee abajo entonces de indeciso. ¿Qué dice ahí? ¿Gallup qué? República Dominicana. Así es. Entonces, ¿por qué Gallup no ha presentado? Debe explicar Diario Libre por qué no. Se supone que hoy debió publicar, porque recuérdense que el lunes vinieron primero con los problemas que más afectan a la ciudadanía. Entonces ayer vino el tema de la favorabilidad, de lo político, que posicionaba prácticamente, hasta me sorprendió ver a Danilo Medina compitiendo con David Collado, 60% casi cada uno, y luego seguía Omar Fernández y luego Leonel Fernández con 57, 58%, pero no publicaron esta parte de la encuesta. Lo que pasa es que Diario Libre, yo lo dije ayer, yo no conocía esta pregunta. Ah, bueno, yo no sí. tenía ese gráfico. Y que me desmientan si no está esa pregunta. Ahí está el gráfico. Lo que pasa es que Diario Libre quiso hacer una encuesta acomodada a los intereses palaciegos. Pero ahí está la muestra. Entonces el pueblo dominicano no es tonto. Ya aquí no solamente existen Diario Libre, Listín Diario y El Nacional, Última Hora. Así aquí hay una prensa independiente, una prensa que actúa pensando básicamente en la gran mayoría para que la información correcta llegue. Diario Libre, esa pregunta, esa respuesta, ese gráfico no lo publicó porque entendía que no beneficiaba al partido de gobierno. No beneficiaba al partido de gobierno y beneficia, por supuesto, a quien aparece en primer lugar, Leonel Fernández, llevándole un 15% a su contendor más cercano, 43-28. Fíjese ahí, 43-28. Y no lo publican, entonces puede ser por lo que usted ha dicho o sabrá Dios por qué otros intereses. Ahora yo vuelvo y repito, si esa pregunta no se hizo en la encuesta, que me desmientan los amigos de Gallup y de Diario Libre. Yo te dije a ti que yo no creo en las encuestas muchas veces porque sectores políticos y empresariales hacen las encuestas, la van acotejando a sus intereses. De modo que esa pregunta que Gallup no tuvo el valor de publicarla, mucho menos Diario Libre, porque fue una encuesta
hecha por encargo para beneficiar y colocar en una posición agradable al partido de gobierno. Eso fue lo que hizo el Diario Libre. Claro, pero como todas las tabulaciones de cada una de las preguntas se envían al medio y probablemente luego ya de estar tabulada le dijeron, mira, no publiques tal pregunta. Sin embargo, todas las tabulaciones llegaron. Sí, pero hay mucha información que Diario Libre se las reservó, que no la ha dado a conocer. Faltan muchas cosas. Mucha información contundente que no es todo color de rosa para el gobierno, ni para Luis Abinader, ni para el PRM. Así es, así es. Entonces hay unas preguntas ahí, como usted dice, que no favorecen mucho al partido de gobierno y que tampoco han salido, tampoco han sido publicadas, pero que la próxima semana cuando yo vuelva voy a traer también los gráficos de esa pregunta y lo vamos a analizar con más detenimiento. Sin embargo, aunque usted vio que a nivel partidario la encuesta muestra un empate entre Fuerza del Pueblo y el PLD, aparentemente lo que con esta pregunta aparentemente se muestra que no están tan cerca. No están tan cerca. Es una encuesta manipulada, esta encuesta de Diario Libre de Gallup. Fíjate que hay varias Gallup. La Gallup ya no tiene credibilidad en este país. La Gallup le hace encuesta a diferentes empresarios, a diferentes medios de comunicación, y a cada medio, a cada empresario, le asigna una valoración diferente, dependiendo de quién le está pagando. Si yo pago la encuesta, yo soy candidato presidencial o pertenezco al PRM o al PLD, pues la encuestadora me entrega unos numeritos donde me dejan satisfecho y contento, porque son encuestas mediante encargo, hechas a la medida. Eso es lo que hace la Gallup, y lamentablemente que Diario Libre haya tirado por el suelo su prestigio, un medio de comunicación con tantos años y tan importante para la sociedad dominicana. Y probablemente, pues, ni siquiera sea Diario Libre, porque es que esa encuesta salga en ese medio, debe recibir un dinero el medio para poder publicarla. Ahora, lo que cuestionamos aquí es ¿por qué no se publicó esa? A lo mejor quien está pagando no le interesa que se publique esa parte de la encuesta. Pero esa empresa la está publicando Diario Libre. Se supone que fue Diario Libre que ordenó la encuesta. Sí. Bueno, porque la Gallup, usted sabe que, por ejemplo, el año pasado se publicó en RCC Media, sí, para el año 2024, perdón, y ahora eligieron Diario Libre. La empresa que realiza la encuesta dirige el medio en el que va a salir. Ahora bien, para irnos ya nos vamos. Tenga pendiente lo siguiente. Sí. La encuesta Greenberg, que sí es de Diario Libre, sí, y sale siempre en Diario Libre. Fíjese, recuerde bien estos números que presentó Gallup. ¿Salió dónde? En Diario Libre. Así es. Ahora, fíjese en los números que va a traer Greenberg cuando salga, a ver si ciertamente en el mismo medio coinciden estos números. No, porque Diario Libre va a seguir acotejando los numeritos. No, pero usted verá que no van a salir esos números. Lo va a continuar acotejando. Usted verá que no. Bueno, de esta forma llegamos al final de esta edición de su programa Agenda Libre. Como siempre, les acompañaron Henry Núñez y mi hermano Charlie Carvajal. Hasta mañana.